Vamos a continuar en la enseñanza. Quiero ponerte el título del estudio. Los miércoles estamos aprendiendo cómo evangelizar, cómo dar el mensaje de salvación. Y estamos en la serie de la Gran Comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Te cuento una pequeña historia. Dice que había un hombre, bueno, un jovencito, que en las tardes tomó un pedazo de madera y se puso a hacer un barco. Y todas las tardes él se ponía a formarle, a darle forma. Hizo un barquito precioso, con sus veleros, hermoso. Y cuando lo terminó, dijo, wow, qué bello me quedó. ¿Será que pueda ese barco navegar? Y cerca de su casa había un río. Y dice que él llevó ese barquito y lo empezó a jugar en el río, pero en ese descuido se va el barco. Y por más que él corrió a buscarlo, el barco se fue y solamente él se quedó observando cómo el río se lo llevaba y él se quedó triste. Dice esta historia que al pasar las semanas, sus papás junto con él fueron al pueblo y dice que en un escaparate al fondo se veía su barco. Y dice, papá, papá, ese es mi barco. Dice, pues pídeselo al tendero. Y va con el tendero y le dice, oiga, señor, ese barco que está ahí es mío. Dice, no, ese barco es de la tienda y si lo quieres, necesitas comprarlo. ¿Cómo? Sí. Entonces el joven se puso a trabajar días con su papá, vendiendo cosas, hasta que juntó la cantidad para comprar su barco. Hasta que juntó, llegó a la tienda contento y le dice, señor, véndame mi barco. Muchacho, que no es tuyo. Aquí lo vendemos, pero si me lo pagas, te lo doy. Y le paga el precio del barco y el niño sale contento y caminando sobre la plaza le dice a su barco, barco, ahora eres doblemente mío. Uno, porque yo te hice. Y dos, porque yo te compré. Muchos, así como ese barco, un día nos descarriamos, nos fuimos en el río de la vida, en los problemas, en las circunstancias, y nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos quién nos diseñó, por qué nos diseñó, cuál fue el propósito por el cual Dios nos hizo, y nos perdimos. Pero ese Creador fue a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y ese Creador es Jesús. Es Dios que vino a salvarnos y a darnos vida. Y aquellos que lo entendemos, ahora nuestro trabajo es salvar a otros. Y Dios va a ocupar diferentes circunstancias para hablarnos. Hasta una enfermedad, algún problema, alguna vicisitud de la vida, para que el hombre deje de mirar abajo y alce sus ojos a los cielos y diga, ¿dónde está mi Creador? Aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que me creó a mí, vuelva a su Creador. ¿Lo crees? Yo lo creo. Entonces los miércoles estamos avanzando. El tema que estamos desarrollando es predicando con tu testimonio. El miércoles pasado vimos el testimonio de Abdiel, cómo Dios propició a que él buscara al Señor. Hoy veremos un testimonio de una hermana, no les platico, ella les va a platicar su testimonio, pero quiero darte un texto que se encuentra. Antes del texto te digo esta palabra. Dice, la palabra de Dios, ¿qué tiene? Tiene el poder para convertir el alma. ¿Sí? Dice la Biblia que no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que nos apartamos de Dios, estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y la única manera de ser salvados es a través de las Escrituras, es a través de la palabra y entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Sí? Mira el texto y me regreso a la imagen, pásalo. Si pudiéramos leerlo, ahí sí se alcanza a ver, o bajar un poquito el proyector, si se puede. En el Salmo, ahí, muchas gracias. Salmo 19:7, vamos a leerlos todos a la cuenta de 3, a ver cómo nos sale. 1, 2, 3. Amén. Dice que la ley, la palabra de Dios, bueno, es perfecta. Y dice, la palabra de Dios puede convertir el alma.
cambiar tu corazón, cambiar tu vida. Y dice más, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Regrésame la imagen. Y ahí vemos, Dios, escúchame algo bien interesante, para que alguien pueda recibir la palabra de Dios, Dios va a preparar su corazón. En la Biblia hay un ejemplo donde Jesús habla de un sembrador, pero el tipo de sembradío es de boleo, se llama, donde el sembrador trae su bolsa con semillas y tira las semillas. Y había 4 tipos de tierra, ¿sí? Había espinos, piedras o pedregales, el camino, que caían en el camino, y la buena tierra. Entonces Dios prepara el corazón a través de las circunstancias, pero necesita la semilla, que es la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios esa persona pueda creer, pero creer en Dios como la Biblia lo enseña. Todas las personas creen en Dios a su manera. La Biblia nos enseña cómo creer a Dios. Dios es tan santo que nosotros no nos podemos acercar a Dios. Moriríamos de su santidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él podamos llegar al Padre. Amén. Ese es el Evangelio. Decirte que alguien vino a salvar tu vida y a través de las Escrituras puedas conocerlo. El ser humano en su deseo de buscar a Dios crea la religión, y religiones hay muchas. Dios en su deseo de salvar al mundo envió a su Hijo a morir por nosotros y a través de Él poder creer. Amén. Por eso necesitamos la semilla, que es la palabra. Entonces mucha gente o la gran mayoría no lee Biblia. Alce su mano aquí quien haya leído la Biblia, toda completa la Biblia, alza tu mano. Toda completita. Si te das cuenta, aún dentro de la iglesia, que somos nuevos como iglesia, no todos han leído toda la Biblia. Ahora, si somos de iglesia, ahora imagínate los que no son de iglesia, menos. Si acaso el Salmo 91, ¿no? Y a veces lo agarran de amuleto, lo abren y lo ponen en... Está amarilla la página, ¿no? Que nada más esa partecita está. Y es el único. Entonces, la Biblia dice que tiene el poder para transformar, para cambiar la vida, para cambiar el corazón. El ser humano no puede cambiar a otro ser humano. Tú le puedes decir, mira, entiende, cambia. No puede, Dios sí puede hacer ese milagro de salvación. Entonces nosotros somos la tierra. Dios va a arar, Dios va a provocar alguna circunstancia en nuestra vida para poder estar preparada la tierra y la semilla sea sembrada y sea aceptada. Y esa semilla tiene el poder para dar vida. Dice que en Egipto, en una tumba de un faraón, encontraron entre muchas cosas una bolsita. Dicen, lo veí en un documental. Y cuando abren esa bolsita de cuero, había semillas. Y tenía muchísimo tiempo ese sarcófago ahí. Y cuando vieron las semillas dijeron, ¿será que pueda germinar a pesar del tiempo? Y dice que llevaron las semillas, las sembraron. Su sorpresa fue que brotaron. O sea, la semilla que es sembrada en el corazón de alguien tiene el poder para dar vida. Amén. Entonces, ese es el testimonio que les quiero dar. Vuelvo a leer el texto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, hoy les quiero presentar a nuestra hermana Claudia. Por favor, Claudia. Ella nos va a compartir cómo Dios trabajó en su vida, cómo Dios preparó su corazón a través de una circunstancia y hoy está con nosotros, su familia, que le conoce, que sabe lo que pasó y nos va a regalar ese testimonio. El miércoles pasado dijimos que Jesús predicaba, sus discípulos predicaban en una instancia no de textos bíblicos,
sino predicaban de su experiencia. Es una manera de compartir el evangelio, tu testimonio de vida. Adelante, hermano. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia y hoy pues vengo a compartir con todos ustedes mi testimonio. Quiero empezar pues dando una introducción a este testimonio porque Dios de alguna manera siempre nos empieza a hablar. Nos empieza a hablar y a veces nos hacemos de oídos sordos y pues cuando no lo conocemos realmente no sabemos que es Dios buscándonos. Pero pues antes de empezar quiero hacer una oración. Ahí donde están, si inclinan su rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre, en esta tarde estamos aquí ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendigas este momento, que bendigas este lugar, pero por sobre todas las cosas, Señor, que este testimonio que voy a compartir hoy, el cual usted me ha hecho vivir, permita que sea de bendición para la vida de mis hermanos, para la vida de todos aquellos los que hoy estamos aquí presentes, y que este testimonio, Señor, sea para edificación de muchos de los que aquí estamos, Señor. Yo te pido que seas tú, a través de mí, compartiendo esta palabra, Señor, y que todo esto sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que me disculpen si me trabo en algo, espero ser clara, espero ser pues de bendición para sus vidas. Y pues más nervios aún porque aquí están mis hermanas mayores que yo y ellas siempre han sido así como mi mamá. Y pues las veo y ¡ay, qué miedo! Bueno, voy a empezar. Nosotros, mi esposo y yo y mis hijas venimos del catolicismo. Nosotros fuimos educados de tal manera que pues nos inculcaron la religión católica. Cuando nos casamos, pues yo tenía la ilusión de casarme por la Iglesia Católica. Nada más que pues lo único que me dijo mi esposo en su momento es, sí, yo me caso por la Iglesia Católica, lo único que sí te digo, yo no creo en santos. Obviamente para mí fue como un golpe porque pues yo la verdad sí creía en santos, sobre todo en la Virgen. Y bueno, nos casamos, empezamos pues a llevar nuestra vida según en el camino de Dios, pero pues obviamente digo según porque no leíamos la Biblia, no orábamos, los domingos de vez en cuando íbamos a la iglesia y para nosotros creíamos que realmente el participar de vez en cuando los domingos en la iglesia pues eso era suficiente, ¿sí? Así continuamos. Nacen nuestras hijas y orábamos en casa, sentados en la cama los cuatro, nos agarramos de la mano y era nuestra oración. Decir el Ave María, el Padre Nuestro y el Dios te salve. Y pues realmente creíamos que esa era la verdadera oración que agradaba a Dios, porque realmente no conocíamos. Al pasar del tiempo, quiero llegar a este punto, mi papá, el cual ya no está, falleció el año pasado. Frente a su casa, él se accidentó, un carro por atrás lo golpeó y se fracturó la pierna. Y la verdad pues mi papá, después de que perdimos a mi mamá, él pues a veces le daba mucha depresión. Entonces cuando él pasa ese proceso, mi papá pues empezó a sentir la necesidad de algo y uno de mis hermanos, más bien su esposa, que es cristiana, mi cuñada Marta, le dijo un día a mi hermano, oye, ¿y si traemos al pastor para que le ore a tu papá? Entonces mi hermano estuvo de acuerdo en traer al pastor, pero resulta que mi hermano me dice a mí, oye Claudia, vamos a traer a un pastor para orarle a mi papá, para ver si están presentes. Entonces cuando me dijo eso, la verdad a mí me molestó. Obvio, no se lo expresé, me molestó por el hecho de decir voy a traer un pastor. Simplemente eso fue lo que no me gustó y le dije, sí, está bien. Llegaron allá a la casa, le hicieron oración a mi papá, pero realmente yo no participé, no estuvimos, es más, ni siquiera le comenté a mi esposo que iban a llegar a orarle a mi papá.
pregunté cómo le había ido y mi cuñada me dice, oye, le fue muy bien a tu papá, mira que vinieron y compartieron la palabra y tu papá pues quedó muy contento. Pero la realidad es que me dice mi cuñada, ¿pero por qué no estuvieron presentes? Dice, va a volver a venir el pastor mañana, dice, ojalá y puedan estar. Entonces le comento a Héctor y él me dice, bueno, vamos a quedarnos. Nos quedamos y lo primero que empieza a decir este pastor empieza a hablar sobre la idolatría. Se supone que iba a hacerle una oración a mi papá. Empieza a hablar sobre la idolatría y realmente es algo que a mí me molestó mucho. Yo buscaba la manera en cómo salir y no encontraba la forma y Héctor me apretaba de la mano, mi esposo, y como diciendo, cálmate. Y yo sentía que el hablar de la idolatría eran como choques para mí, golpes, ¿no? Y bueno, mi hermana Reina se empieza a sentir mal, sintió náuseas, se sale y dije, de aquí soy. Y me salí de ahí y ya aproveché el tiempo, ya ella se sentía bien, aproveché el tiempo para quedarme afuera. Cuando, pues como a los 15 minutos sale mi cuñada y me dice, Claudia, dice, ven, ¿por qué te saliste? Me dice, ya vamos a orar por tu papá. Y recuerdo que le dije, Marta, es que esa oración no era para mi papá. Le dije, o sea, están echándole a la Virgen, le digo, y eso a mí me molesta mucho. Dice, no, dice, vente, dice, ya van a orar por tu papá. Bueno, me meto a la recámara de mi papá y Héctor me toma de la mano y al tomarme de la mano dice el pastor, vamos a orar. Y se dirige hacia mí. Y me pone la mano en la cabeza y empieza a hacer una oración por mí, empieza a decir que pues él le pedía a Dios por mi vida, por mi familia, para que Dios escuchara mi oración. Cuando él comentó eso, para que Dios escuche tu oración, yo sentí de nuevo otro golpe, porque dije, bueno, ¿y este señor quién se cree? Que piensa que Dios no escucha mi oración. Y bueno, concluimos, hicieron una oración a mi papá, terminamos y inmediatamente le dije a Héctor, vámonos, ya. Íbamos en el carro, iban las niñas ahí y todo iba en silencio y en eso habla mi esposo y me dice, oye, ¿y si tuvieran razón? Porque te diste cuenta, dice que él habló en base a lo que la Biblia está plasmado, dice, y tú y yo no hemos leído la Biblia. Y entonces yo agarré y le dije, ¿cómo? ¿Qué te pasa? O sea, me molesté, realmente me molesté. Y me dice, bueno, dice, es que realmente no hemos leído, me dice, igual y a lo mejor por eso no conocemos. Entonces me quedé callada porque iban mis hijas, estaban más pequeñas. Llegamos a casa y recuerdo que al meter el carro al garage, lo único que le dije es, niñas, bájense, abran la casa. Y le dije a mi esposo, tú te quedas. Y pues él siempre ha sido muy obediente. Se queda y me dice él, es que sí, Claudia, dice, no te molestes, pero la verdad, dice, tú y yo no hemos leído la Biblia. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa a partir de ahorita. A partir de hoy, para empezar, le dije esta palabra, eres un hipócrita, porque todas las noches oramos a la Virgen y ahorita me sales con que si tuviera razón. Le dije, aparte, tú me habías prometido que íbamos a ir a la basílica, porque era así como que mi sueño, ¿no? En su momento. Y le dije, eso es pura falsedad. Y entonces él me dijo, pues sí, si tú quieres yo te llevo, me dice, pero vuelvo a repetir, y si tuvieran razón. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, a partir de ahora, le dije, oras tú por tu lado y yo voy a orar con las niñas. Le dije, ya no quiero que oremos los cuatro, le dije, porque se me hace falso de tu parte que tú estés dudando. Y recuerdo que le dije esas palabras, y quiero que sepas que ni tú ni nadie, escúchalo bien, ni tú ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. Y él, recuerdo que todavía me contestó y me dijo, dijeron que el Titanic no se iba a hundir, y mira, ¡ay! Más coraje me dio, obviamente. Entonces, nos metimos a la casa. Eso fue en diciembre del año 2019. 2 meses después, en febrero del siguiente año, exactamente un 24 de febrero del año 2020, pues pasa el suceso que les voy a contar. Me secuestraron. Ese día yo acababa de salir de vacaciones, era un lunes, era mi primer día de vacaciones y recuerdo que mi hermana Reina me preguntó que qué íbamos a desayunar. Entonces yo le comenté y le dije, pues, no sé, me dice, pues vamos a La Bomba es una colonia que está cerquita de la Santa Clara. Me dice, llévame a comprar para comprar algo para desayunar. Y nos fuimos, pero yo iba tan distraída, iba yo en mi mundo. Y bueno, de regreso, recuerdo que frente a la casa de mis papás un carro se me pegó.
y pues yo pensé que se iba a estacionar y todavía estaba el carro de mi hermana. Me pego más hacia el carro de mi hermana para que el carro de atrás no estorbara una entrada que estaba ahí, de una casa. Cuando veo que 2 hombres salen de un carro con capucha y los veo por el espejo, pero ya no me pude mover porque estaba demasiado pegada al carro de mi hermana y demasiado pegada por atrás hacia ellos. Y le dije a mi hermana, solo recuerdo que le dije, bájate. Uno de ellos pues se fue del lado de ella y le tocó con una pistola a la ventanilla y ella se bajó corriendo. Yo obviamente pensé, vienen por el carro, me lo van a quitar, y pues bueno, cedí. Se baja mi hermana, enfrente vivía mi papá, salió corriendo, me bajo yo y pues obviamente dejé la llave en el carro y le dije, ya, ahí está el carro, llévatelo. Y en eso me agarran de un brazo uno de ellos y me dicen, no venimos por el carro, venimos por ti. Cuando me dicen eso, recordé que pues caer de peso muerto es conveniente en esos casos porque así les cuesta más a las personas levantarte, y me tiré al piso completamente. Entonces recuerdo que como no pudo él levantarme solo, me levantaron entre 2 personas, así como si fuera un costal de papas, y me aventaron a la camioneta. Obviamente me lastimé y pues enseguida salieron. Solo recuerdo gritos a lo lejos y pues me llevaron a donde me tenían que llevar. Estuve 11 días privada de mi libertad, 11 días donde fue mi encuentro con Dios. Dicen que unos tienen encuentros bonitos, ¿no? Bueno, mi encuentro pues fue bonito, pero desagradable a la vez. Esos 11 días que yo viví encerrada en un auto, pues obviamente con muchas necesidades, ¿verdad? Asustada, temerosa de todo y de todos. Se turnaban de 2 personas en 2 personas para cuidarme. Me decían que pues la familia ya estaba juntando el dinero que pedían. Yo no podría imaginar lo que del otro lado pudieran estar sintiendo mi familia, mi esposo, mis hijas, mis hermanos, mi papá. Realmente yo me aferraba a pedirle mucho a Dios y a la Virgen que me ayudaran a salir de ese proceso. Recuerdo que hubo mucha escasez de alimentos, solo 3 veces me dieron a comer alimento, bebida muy poca, un agua de coco con tierra. La cuestión ahí fue dura, fue muy dura, pero Dios se manifestó en todo ese proceso. Recuerdo que el primer día, pues obviamente todo fue desesperación, llanto. El segundo día me enfoqué en pedirle a Dios y obviamente me tenían amarrado los pies, de las manos. Estaba yo todo el tiempo sentada en la camioneta y vendada de los ojos. Pero recuerdo que fue como en las piñatas cuando pasamos y te dicen, vas a pasar a la piñata y te ponen una venda en los ojos y por aquí, por esta parte puedes y logras ver, ¿no? Así lograba ver yo el piso de la base de la camioneta. Y no leía yo la Biblia como católica, pero sí la identificaba, a la Biblia latinoamericana, una Biblia pequeña, porque pues en mi bautizo tuve, en las comuniones y confirmaciones de mis hijas también compramos esa Biblia, en mi boda también, entonces sí la identifico bien, y logré ver que había una Biblia ahí, una Biblia católica pequeña, forrada de azul. Entonces había un par que se drogaba y que hablaba muy, muy groseramente, y había otro par, el segundo par, que uno de ellos era muy considerado conmigo en el sentido que me decía que si yo colaboraba todo iba a salir bien, que si yo cooperaba pronto me iban a soltar. Y recuerdo que esta persona el segundo día me llevó un juguito y me dijo, ten para que tomes. Nada más que distribúyelo, me dice, porque no sé cuándo te van a dar de comer. Y me regaló una paleta de caramelo. Entonces yo me atreví en ese segundo día a decirle, oye, fíjate que aquí hay una Biblia, ¿me permitirías leerla, agarrarla? Y se empezó a reír. Recuerdo que se rió y me dijo,
¿Y cómo la vas a leer si tienes los ojos vendados? Le dije, no sé cómo, pero tú me permitirías. Y me dice, no, claro que no. Dice, si yo llego a permitir eso y se llegan a dar cuenta, dice, para empezar, te van a castigar y te va a ir mal. Y para continuar, si se dan cuenta que fui yo, pues a mí también me va a ir mal. Llega el tercer día y vienen los otros. Ellos pues eran más rudos. Se drogaban siempre, estando adentro en la camioneta. Y recuerdo que ese tercer día, dentro de la manera en cómo se drogaban, ellos empezaron a platicar. Y de las cosas que surgió en esa plática fue, uno le preguntó al otro, oye, ¿y tú has leído la Biblia alguna vez? Y recuerdo que uno le dijo, no, yo nunca, ¿y tú? Dice, pues sí, dice, no la he leído. Dice, pero sé, dice que te hablan de la vida de Jesús. Sé que hay un Antiguo Testamento en la Biblia y sé que hay un Nuevo Testamento. Y le dice, ¿a poco? Dice, obviamente yo se los cuento con esas palabras, ellos hablaban de otra manera, ¿no? Dice, ¿a poco? Dice, ¿y tú? Dice, si leyeras la Biblia, ¿de dónde la leerías? Entonces todo eso que se decían ellos, yo me lo cuestionaba en mi mente porque realmente yo nunca había leído la Biblia. Y le contesta uno al otro, pues dicen que es mejor empezar por el Nuevo Testamento, que es lo más sencillo y que es la vida de Dios, de lo que hizo Dios por nosotros, el Hijo de Dios. Y yo me quedé reflexionando esa parte y dije, Señor, perdóname porque pues yo esto no lo sabía, me lo has dicho tú delante de estas personas, yo lo decía en mi mente, obviamente, ¿no? Llega el cuarto día y vuelven a regresar la pareja de las personas que eran más tranquilas y vuelvo a insistir. Recuerdo que al insistirle él me dijo, mira, si tú puedes, hazlo. Me dice, solo te digo que te vas a arriesgar mucho. Si pasa algo, pues ya es tu cuestión. Entonces yo me tiraba en la base de la camioneta y como podía, porque obviamente también pues tenía necesidad de ir al baño, me bajaba y a la hora que me bajaba pues como que yo intentaba alzar ligeramente la pañoleta y pues a veces si veía un poco, a veces de repente veía un poquito más por la parte de abajo. Entonces cuando me subía a la camioneta pues aprovechaba yo cuando estaba a la luz del día y también pues cuando no escuchaba yo que estaban cerca de mí. Pude abrir la Biblia y obviamente sí recuerdo que hay 4 evangelios porque en la Iglesia Católica nosotros a veces participábamos a recoger la ofrenda o a veces pasábamos a leer algún evangelio que nos pedían en la primera o segunda lectura. Quienes fueron católicos pues entenderán de qué hablo. Entonces empecé y busqué. Me costó encontrar obviamente los evangelios porque no sabía que estaba más de la mitad de la Biblia. Y empecé con el primer evangelio de San Mateo. Recuerdo que ya tenía yo muchísima hambre, era el cuarto día. Y yo obviamente les comento, era muy melindrosa para comer, sobre todo en el sentido de que solo comía pechuga, carne magra, no me dieran ningún pellejito ni nada porque no me gustaba. Pues yo anhelaba aunque sea un pedazo de guacal o como le llamen, del pollo. Yo decía, lo que sea es suficiente, Señor, pero por favor, dame algo de comer. Yo decía, Señor, tengo hambre. Entonces, empezando a leer, llegué a este punto donde está San Mateo, es el capítulo 6, versículo 26. Ok, aquí está. Donde dice la palabra de Dios, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando esta palabra la leí, yo me puse a llorar y le dije, Señor, tengo hambre. Para esto eran como las 3 de la tarde. Y yo le decía, Señor, yo creo en esta palabra, tengo hambre. Y recuerdo que esa persona que me prestó la Biblia me dijo, en un momento viene el cambio. Dice, así que deja esa Biblia, dice, porque te van a ver. Y yo no respondo. Y sí, al poco ratito llegó el cambio, pero yo escuchaba mucho ruido en la parte de afuera de la camioneta. Cuando en eso empieza a hablar una persona
y me dicen, ¿cómo te tratan? El cómo te tratan, no, pues me solté a llorar. Y le dije, yo ya quiero irme de aquí. Y me dice, tranquila, tranquila, ya te vas a ir, mira, te voy a decir algo, yo tengo hermanas, tengo mamá, y te voy a decir una cosa, aquí todos los que están aquí te van a respetar. Dice, ya pronto te vas a ir, dice, es más, dice, te han dado de comer. Y yo me quedé así, no he comido. Y ya entonces escuché que él dijo, a ver, ¿por qué no le han dado de comer? Traigan comida. Recuerdo que en una tortilla me pusieron precisamente ese pedazo de pollo, guacal. Y no, yo lo disfruté, fue algo que la verdad di gracias a Dios. Recordé la palabra que acababa yo de leer y dije, Señor, gracias. Obviamente seguía yo, Señor, gracias, Virgencita, gracias. Y pues realmente a mí me decían que pronto me iban a soltar, ya era el 4.º día. Llega el 5.º día y pues llega la otra guardia, que la verdad pues ellos me asustaban, me decían que cualquier situación me iban a cargar, íbamos a salir corriendo en el monte y que cualquier cosa ahí me iban a dejar tirada y si no hacía las cosas como ellos me decían, pues me iban a matar. Y que ya sabían dónde estaban, mi familia, mis hijas, mi esposo, todos, y que estaban acechando la casa de mis papás y que había mucho movimiento, pero que pues todavía no se solucionaba nada. Entonces, todo eso la verdad a mí me asustaba. Y así fue pasando el tiempo y llegó la siguiente guardia y era mi momento de decir, yo quiero volver a agarrar la Biblia. Y recuerdo que estas personas se drogaban ahí adentro, como les dije, y la verdad, la camioneta se sentía con un olor sumamente pesado, demasiado calor, yo me sentía sofocar, de repente me abrían un poquito la ventana y eso era para mí disfrutar, porque realmente me sentía ahogada ya dentro de ese vehículo. Entonces recuerdo que vuelvo a agarrar la palabra y seguía yo leyendo y eso me daba a mí la esperanza de que Dios estaba conmigo, de que ese proceso, ese camino que yo estaba llevando, Dios quería algo en mi vida, pero obviamente no sabía qué era, no le conocía. Cuando llega un punto donde, a ver si me pasan el siguiente, que es igual en Mateo 8, 23, 27. 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Cuando terminé de leer yo esta parte, yo dije, Señor, yo soy ese hombre, yo soy esa persona de poca fe. Te pido, Señor, que tú purifiques este lugar porque me estoy ahogando, necesito de ti. Siento que estoy en mis días, Señor, y yo me estoy ahogando, necesito que tú me salves. Recuerdo escuchar cómo los árboles se movían, como cuando es otoño, que el viento sopla y los árboles y las hojas caen. Así sentí que venían el viento y de repente todo ese aire, pues no pude ver cómo porque tenía los ojos tapados, pero sopló aire fresco y yo dije, Señor, verdaderamente eres grande, verdaderamente eres tú quien hace todo esto por mí, por tu hija. Yo me sentía muy, muy mal y obviamente también decía, gracias Virgen, gracias Virgencita porque tú me cuidas y me salvas. Los días pasaban y yo ya realmente no veía el momento, no veía la hora. Sí, les voy a confesar que pues llegué a pensar que a lo mejor ya no iba yo a poder ver a mi familia. Y me aferré mucho a orar. Cuando
tenía yo la oportunidad de agarrar la Biblia, la agarraba. Y esta última palabra que llegó a mí más fuerte, en Juan 14:6, donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame, porque en verdad yo me sentía que ya no iba a aguantar más. Y recuerdo que yo no sabía que iban a ser 11 días, ¿verdad? Ahorita se los digo de esta manera. Recuerdo que faltaban 2 días para que se cumplieran esos 11 días. Y me enfoqué en orarle a Dios Padre mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Llegó el día, llegó el momento en que estas personas me liberaron. Y con este testimonio, con este proceso, Dios transformó mi vida. Y no solo la mía, la de mi familia también. Llegó a casa y recuerdo que pedí ayuda ahí donde me dejaron. De primera instancia una familia no me quiso ayudar. Llegué a un lugar donde era una tienda de abarrotes. Ahí me recibió un muchacho, me metió a la tienda, me escondió y le habló a su mamá y le dijo, mamá, dice, yo la llevo. Le dice, no, hijo, no quiero que te expongas, vamos a pedirle un taxi. Me pidieron un taxi y me bloqueé en el número telefónico de mi esposo, porque realmente ahora con la tecnología, con eso del celular, yo creo que a veces ningún teléfono no sabemos de la familia. Entonces, ya en la última instancia, me acuerdo del número, le marco y me contestó mi esposo. Y me dice, ¿quién habla? Le digo, soy yo, Claudia. Y me extrañó tanto que no reconociera mi voz y que dudara que fuera yo. Y me dijo, pues si ya te pidieron un taxi, pues vente, aquí te esperamos. Y yo la verdad sentí algo en mi corazón, dije, ¿qué pasa? Mas sin embargo no sabía qué pasó del otro lado, el por qué él me contestó de esa manera. Llego a casa en el taxi y recuerdo que así como las zarigüeyas cuando salen de sus nidos, así salieron mis hermanas a recibirme. Fue un gusto. Fue algo tan bonito llegar a casa, estar con la familia. Y más gusto me dio saber también que ellas, de alguna manera, que ellos ahí en casa recibieron de Dios. Una cuñada llevó a un pastor a que oraran, hicieron ayuno, oración. Y a partir de ahí, mi esposo y yo decidimos seguir a Cristo. A partir de ahí decidimos que ahora sí, como dicen, mi casa, mi hogar, mi familia, serviremos y seguiremos a Cristo. Y hoy estoy muy contenta y muy feliz porque están aquí mis hermanas, mi sobrina, su bebé. Me siento muy feliz porque hoy estoy aquí compartiendo este testimonio por segunda vez en público. La primera vez recuerdo que fue a la primera iglesia donde llegamos como cristianos. Y pues obviamente no me pude expresar muy bien porque no conocía mucho de Dios. Ahorita que conozco de Dios sé que este fue un proceso muy duro, ¿verdad? Para la familia. Pero yo creo que tal vez si no hubiese sido de esta manera, nosotros no hubiésemos llegado a los pies de Cristo. No me arrepiento de haber vivido lo que Dios me hizo vivir. Sí, no, jamás le reprocharía, jamás le reproché. Jamás llegué a sentir enojo o coraje por esas personas, porque realmente Dios siempre estuvo conmigo, cuidándome, protegiéndome. Este es el testimonio que yo les comparto, hermanos. Esta es la parte donde digo, gracias a Dios, porque de alguna manera Dios nos enseña. Recuerdo que alguna vez, pues escuchaba yo, ¿no?, del primer pastor donde fuimos a la primera iglesia, que decía es que Dios nos llama de muchas maneras.
Y realmente así es, hoy lo entiendo. Y algunos nos llama primero de una manera suave. No comprendemos tal vez que es Dios llamándonos, otros sí. Después el Señor nos llama de otra manera, donde igual a veces no comprendemos, a veces sí. Pero por último, Dios, así como el pastor a veces tiene que quebrarle la pata a su oveja para que entienda que el camino es recto, así de esa manera algunos tenemos que llegar a los pies de Cristo. Pues yo les invito, hermanos, a todos los que estamos hoy aquí presentes, que no esperemos a que Dios nos quiebre la pata para jalarnos a ese redil donde Él quiere que estemos como ovejas, como Él como nuestro buen pastor. Pues este es mi testimonio. Agradezco la vida de todos y cada uno de los que están aquí presentes. Agradezco al pastor porque me permite compartirlo. Sentí bonito el poder compartirlo de nueva cuenta con todos, con bastantes personas, con multitud. Y pues espero que este testimonio que hoy vine a compartirles les sea de bendición para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana. Ese es un testimonio de vida, de cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios está más interesado en salvarnos que seamos felices. Para el mundo eso es extraño, pero Dios quiere salvar nuestra alma y Dios va a hacer cualquier cosa para salvarnos. Cuando la hermana nos compartió ese testimonio, le digo, es necesario que la gente sepa. Le compartí a un amigo, él lo amenazaron hace unos días y le compartí ese testimonio y tomó fe. Ayer fue a verme a la casa y la persona que lo amenazó ya lo andan buscando y llegó gozoso. Creo que es Dios, dice. Digo, es Dios. Entonces Dios va a buscar 1000 maneras para llamarnos. Hay un pasaje en Primera de Corintios 2:14, si alguien lo pudiera buscar en su Biblia para leerlo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y para él les son locura, y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Dios nos quiere hablar, pero nosotros estamos espiritualmente muertos, espiritualmente desconectados de Dios. Imagínate que tu hijo que está en casa, tú le marcas y su celular está apagado. ¿Cómo te comunicarías con él? O sea, tú le quieres hablar, le quieres dar un mensaje a tu hijo, pero hay una gran distancia. Entonces tú no puedes ir a buscarlo. Le marcas y no hay conexión. ¿Cómo harías para ir a darle el mensaje a tu hijo? Buscarías otros medios, un vecino, un amigo, alguien a su alrededor que le pudiera hablar. Entonces Dios ocupa circunstancias a nuestro alrededor. Si has visto la radio, como para agarrar una señal tienes que sintonizarla. Bueno, la voz de Dios está en el mundo, en el universo, hablando, diciéndonos, pero nosotros no podemos escuchar porque espiritualmente estamos muertos. Entonces Dios va a poner circunstancias a nuestro alrededor para poder captar la atención. Dice, pero el hombre natural, aquella persona que no tiene el Espíritu de Dios, que tal vez pueda tener una religión, pero no ha nacido de nuevo, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no dice no quiere, dice no puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero como espiritualmente está muerto, necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Y yo creo que Dios en esa experiencia preparó el corazón de nuestra hermana Claudia y ya estaba preparado en su necesidad. ¿Qué le faltaba? ¿Qué hacía una Biblia?
en una camioneta de unos secuestradores. ¿Sí me explico? ¿Quién puso esa Biblia ahí? ¿Quién procuró? A lo mejor a alguien se le cayó o la camioneta era robada, no sé. Pero Dios planeó todo perfectamente para que en ese momento se encontrara con Dios. Dios usó hasta el diablo. ¿Me explico? O sea, gente inconversa, estos muchachos hablando ahí. ¿De dónde leer? No, pues de Juan. O sea, usando al mismo enemigo para hablarnos. Pero es Dios usando muchas circunstancias. Entonces Dios, hermanos, no solo le habló a Claudia, Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Hay 3 cosas que Dios ocupa para hablarnos. En el libro de Job, Job perdió sus hijos, Job perdió sus bienes y Job por último perdió su salud. Entonces, cuando hay problemas con los hijos y con la familia, es Dios hablando. Cuando hay problemas económicos, circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, es Dios tocando. Y por último, a veces Dios tiene que tocar nuestro cuerpo, una enfermedad, un problema de salud, pero el enfermo no sabe que es Dios, porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Entonces Dios va a propiciar alguna circunstancia. A mí cuando me dicen, pastor, tal persona está enferma, ¿puede orar por usted? Digo, sí, porque Dios está preparando su corazón. Tal persona le pasó esto. Digo, bien, ore por mi hijo, y oramos, y en vez que le vaya bien le empieza a ir mal. Digo, bien, o sea, bien, porque Dios va a preparar su corazón y tú debes de confiar en Dios, que Dios está haciendo las cosas. Y una frase que dijo la hermana: nadie me va a hacer cambiar. Y nadie le hizo cambiar, solo Dios. Tú ora, tú pide, tú clama. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Si es necesario algo así, si es necesario ir a la cárcel por alguna circunstancia, no sé qué Dios vaya a hacer, pero déjame decirte que Dios te está buscando. Amén. Y no se va a cansar hasta encontrarte y que tú le conozcas a Dios. Y al ser querido por el cual tú estás orando, tus oraciones están llegando y Dios va a hacer su obra. ¿Cómo lo va a traer? ¿Cómo la va a traer? No lo sabemos. Descansa. Amén. Confía en Dios y ahora tú sigue orando, testificando, haciendo la obra. Y yo sé que cada uno de nosotros pudiéramos pararnos aquí y hablar cómo Dios nos habló, cómo Dios nos buscó. Muchos conocimos iglesias de niños y de ahí nos apartamos y otra vez Dios. O sea, Dios siempre está buscándonos. Y esta tarde creo que es una vez más que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Puedes darle una ofrenda de palmas a Dios por los planes y propósitos que tiene con Claudia, con su familia y contigo. Vamos a entonar una alabanza, si Dios lo permite, y vamos a orar, hermanos. Hoy los que estamos aquí estamos recibiendo la palabra. Ahora vamos a orar por los que no están. Y si tú sabes y te has dado cuenta y has percibido que Dios te está buscando, te digo algo: déjate encontrar. Amén. Pudieras decirle al que está a tu lado: déjate encontrar. Díselo, hermano: hey, ya, déjate encontrar. Deja de luchar con Dios. Deja que Dios haga la obra en ti. Deja que Dios propicie. Y entre más blanditos nos ponemos, es más fácil. Amén. Como cuando el pez está ya con el anzuelo puesto, ya déjate que el pescador jale. Si te jalas mucho, te vas a lastimar. Amén. Si el pez se pone rejego y no quiere ir a la barca, se va a lastimar. Entonces mejor déjate ya, que el Señor nos lleve donde Dios quiere hacerlo. Amén.